Reunión científica damos inicio a nuestra última reunión científica del grupo CEID. Agradecemos la participación de todos y sobre todo a los moderadores y expositores que nos van a acompañar en el día de hoy. En esta oportunidad vamos a presentar dos casos clínicos problemas que se fueron comentando en el transcurso del año y que, bueno, han sido de gran interés como para que podamos compartirlo y conocer la opinión de nuestros expertos. Como moderadores contamos con la presencia del doctor Raúl Matanó. El doctor es jefe del servicio de gastroenterología del Hospital del Cruce, es actual consultor del mismo, es un destacado endoscopista y un gran referente en el área de la enteroscopía, y le agradecemos la participación y el acompañarnos en el día de hoy. Así que buenas noches, Raúl, para los que no te conocen, que no creo Hola, que... ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Muy amables, Perfecto. muchas gracias. Bien. Y nos acompaña también como moderador en el día de hoy el doctor Carlos Gualbaum. Él también es un destacado médico gastroenterólogo, ex jefe del servicio de endoscopía digestiva del Hospital San Martín y es el actual vicepresidente del Encuentro Latinoamericano de Cápsula Endoscópica y de Enteroscopía. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por participar y por acompañarnos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la presentación del primer caso clínico que va a estar a cargo de la doctora María Elisa Zenón. La doctora es médica gastroenteróloga y actual staff del Hospital Austral, donde desempeña sus actividades laborales, entre ellas la lectura de cápsula endoscópica, que nos va a presentar un caso muy interesante. Adelante, María Elisa. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar hoy presentes, gracias por haberme invitado en este grupo muy enriquecedor en lo que es nuestra profesión y en lo humano. Bueno, les quiero contar un caso. Es un paciente varón de 37 años, como antecedentes, que es lo que viene al caso, tiene una hemorragia digestiva sin sangrado visible, con una anemia ferropénica actualmente multifactorial, asociada a la insuficiencia renal crónica por glomurulonefritis autoinmune. Es un chico desnutrido con un índice de masa corporal de 15 y como dato positivo tiene vitiligo. A él lo conocemos... Uy, ¿pasó la presentación? No. Ahí está. A él lo conocemos en el hospital en el 2020, refería que en el 2010, a partir del 2019 le detectaron anemia ferropénica y venía con hierro vía oral. A él en realidad se lo conoce en el 2020 en contexto de un cuadro respiratorio leve asociado a COVID y además presentaba una anemia sintomática con un perfil ferropénico claro. Cuando se hacen las endoscopías, inicialmente la colonoscopía normal, y se le hace una endoscopía alta, en la cual encontramos todas estas ectasias vasculares en el antro gástrico, por lo que se deciden posteriores sesiones con cauterización con argón plasma. Cuando va por la sexta sesión, el antro gástrico se ve bastante bien y comienzan a verse en el bulbo duodenal este babeo hemático asociado a unas pequeñas angiodisplasias. En ese momento, a mí me piden la primera cápsula endoscópica donde no se veía nada muy florido. En el canal pilórico unas pequeñas angiodisplasias que impresionaban residuales a estas sesiones, un mínimo babeo hemático en el bulbo denal. En el yeyuno, unos muy aislados parches blanquecinos con leve edema de las vellosidades, y aisladamente en dos sitios en el ilion, dos puntos que impresionaban angiodisplasias con un mínimo babeo hemático. El paciente, bueno, siendo que no tenía buenas respuestas, comenzaron a hacerse estudios, como por ejemplo biopsias duodenales que eran normales, biopsias gástricas donde se descartó tuberculosis, herpes, CMV, adenovirus por PCR, con un Helicobacter negativo. Además, como él, a medida de que pasaba el tiempo, no solamente tenía una anemia ferropénica, sino iba deteriorando su función renal, se descartaron muchas patologías autoinmunes con anticuerpos, como ser lupus, artritis reumatoidea, Sjögren, esclerodermia, vasculitis, tenía ANCA negativo, enfermedad de Goodpasture. Se le hicieron tomografías de abdomen y pelvis, que fueron normales, enterotomografía, que informaban también que eran estudios normales. Y cuando, por ejemplo, en este momento el paciente maneja 3,6 de creatinina, inicialmente cuando se lo conoció tenía 0,9, se le hace una punción biopsia renal,
diagnosticándose una glomerulonefritis rápidamente progresiva con biopsias que en realidad no arrojan gran resultado porque ya tenían semilunas fibrosas, y se ve una glomerulonefritis pauciinmune. También allí juega un papel lo infectológico porque fue evaluado por el servicio de infectología sin quedar claro lo que le estaba pasando al paciente, y se descartó citomegalovirus, herpes, toxo, rubiola, sarampión, treponema y HIV negativo. Además tiene angioresonancia, en los cuales se vieron tanto la irrigación renal como del intestino delgado, que eran normales. Se repitió, perdón, la colonoscopía, que fue normal, con biopsias escalonadas también normales, y se continuó hasta la fecha con múltiples cauterizaciones con argón plasma y biopsias duodenales, que las biopsias duodenales, si bien están un poquito más dilastadas los vasos a nivel del duodeno, pero la histoarquitectura tiene las vellosidades conservadas y no mucho más. Esto, o sea, fue dirigida la consulta al patólogo, pero la verdad es que no hay vasculitis ni nada que le llame mucho la atención. Desde el 2020 al 2024, en total se realizaron 14 sesiones de cauterización con argón plasma mediante endoscopía, y así todo el paciente cada vez tenía mayor anemia ferropénica sin respuesta a las transfusiones y a la reposición continua del aporte de hierro. Es por ello que me piden la segunda cápsula endoscópica, que es la que se hace este año y fue la que presenté en el grupo. La primera foto corresponde al antro gástrico, donde se ve un claro babeo hemático, y a partir del bulbo duodenal, incluyendo todo el yeyuno, tenía este compromiso de múltiples angiodisplasias con edemas de las vellosidades, parches blanquecinos, incluso úlceras. Todo un cuadro muy florido con babeo hemático, y esto está respetando el ilion terminal. Es un compromiso en forma continua de todo, o sea, desde el antro, bulbo y yeyuno. Estas son las fotos del ilion terminal, que son normal, y había llegado a colon, fue completo el estudio. El paciente al momento está con aporte de hierro vía oral continuo, infusiones de hierro, transfusiones, incluso la semana pasada tenía 5 de hemoglobina, está con eritropoyetina en seguimiento por los nefrólogos, con octeotride desde el 2023 mensual, el de acción prolongada, que se subió a 30 miligramos, y la semana pasada le aprobó la obra social la talidomida, además de suplemento nutricional. La verdad es que fenotípicamente el paciente tiene talla baja, llamó la atención en la consulta con el genetista, que tiene microcefalia, manchones blanquecinos en el cuero, en el pelo, y piel parda, que incluso, o sea, impresiona como ser secundaria insuficiencia renal, pero esto ya lo tenía previo a la consulta, o sea, previo a su insuficiencia renal. Le han pedido un estudio para ver el desequilibrio cromosómico, pero por falta de cobertura aún lo tiene pendiente. Y bueno, la verdad es que no queda clara la etiología después de todos los estudios que se le han hecho. Se buscaron cosas que por ahí, ver el autoinmune que comprometa tanto riñón como tubo digestivo, y si bien tiene una inflamación mucosa, eritema, cosas que macroscópicamente se podían llegar a ver en el intestino delgado, asociado también a otras enfermedades autoinmunes, no tiene los depósitos de inmunoglobulina A, no tiene histología duodenal ni renal, y tiene anticuerpos negativos, que por ahí nos estaría un poco alejando del diagnóstico, si bien hay una publicación aislada de una vasculitis ANCA negativo que estaba asociado a la insuficiencia renal y, no me sale la palabra, esta hemorragia de intestino delgado. Después, la verdad es que enteropatía autoinmune o enfermedad inflamatoria intestinal, si bien tiene compromiso mucoso y otras enfermedades autoinmunes, para enteropatía no tiene diarrea progresiva, si bien tiene pérdida de peso, tampoco tiene unas biopsias que sean compatibles con. Tampoco parece enfermedad de Behçet, porque si bien Behçet es una vasculitis sistémica, como en este caso impresiona comprometer más de un órgano, tiene úlceras del tubo digestivo y hemorragia. La verdad es que lo característico en la enfermedad de Behçet también suele ser generalmente las úlceras en boca, genitales, piel, uveitis, cerebrales, y estos compromisos no tiene este paciente. Otra cosa que podría llegar a corresponder es que todo se debe a una enfermedad renal avanzada, que tiene las angiodisplasias, que la bibliografía menciona que generalmente están más que nada en yeyuno, con difusión plaquetaria que favorece esta hemorragia digestiva, pero el tema es que estas angiodisplasias, al menos muy floridas en el antro gástrico, ya estaban presentes cuando la función renal del paciente estaba normal.
queda pendiente la evaluación genética y la verdad es que, bueno, no hay mucho más para contarles en este caso porque todo lo que se nos ocurrió se ha evaluado, si bien está pendiente lo genético, en este momento el paciente se lo está corriendo de atrás, está probablemente llegando a los estadios finales que todavía no hace diálisis, pero probablemente pronto lo necesite. Y está o sea, me refiero a seguir de atrás porque todo el tiempo se lo está reponiendo a las transfusiones y a lo demás, pero no se está tratando una causa clara de lo que le está pasando. Así que eso es todo. Fue muy Muy interesante, bien. Elisa, Muy el caso. interesante. No me gustaría que sea paciente mío, Sí, la verdad. pero ¿enteroscopía le hicieron? No, Como para hacer argón está minado de lesiones, o sea que está sería... minado, es un compromiso difuso. Es más, yo creo que hasta por eso se dejó de insistir tanto con el algún plasma gástrico, que ahora creo que hace 3 meses, una cosa así, no se hace, porque es como imposible detenerlo. Y el compromiso del intestino delgado, a ver, voy a poner de nuevo las fotos, es una cosa Sí, continua. terrible. Sí, es Mm. continuo, no tiene, o sea, cuando está comprometido el yeyuno, que es un poco más incluso de la mitad del delgado, está todo así, es todo así, completo. O sea, la verdad es que yo no No, hago a veces... enteroscopía, pero no sé cómo, no se me ocurriría cómo No, hacerlo, porque incluso algunas lesiones son como deprimidas, ¿viste? Están como Sí. ulceradas, que no sé, bueno, claro, Yo creo que a veces encontrás una que sangra, bueno, pero es como cambiar la transfusión por la enteroscopía, digamos. no, Eh, Está muy difuso eso. Y otra pregunta te quiero pero hacer. Pensando como manotazo de ahogado, digamos, nadie sugirió hacerle corticoides, como si fuera como que algo autoinmune tiene, algún en un, síndrome. Ujú. sí, en un momento lo recibió, porque incluso estuvo internado, porque todo el chico se complica. Y recibió para ver si mejoraba lo renal, estuvo con corticoides de altas dosis y no cambió en nada. Yo la verdad es que no sé qué tiene claramente, pero me juego más por alguna vasculitis ANCA negativo, que la verdad es que son eh, muy escasos los reportes en la bibliografía, pero y la verdad es que me lo, gustaría tener la evaluación genética adecuada, porque uno lo ve y realmente es un paciente que Síndrome. fenotípicamente tiene, Mm. claro, exactamente. Te hago una ¿Puedo hacer pregunta, una Eli. pregunta? de todas formas, Elisa, de todas maneras, eh, tampoco me gustaría estar en tu lugar, obviamente, porque es súper complejo, pero cuando uno lee las causas, las etiologías de hemorragia digestiva media, en menores de 40 años, porque este muchacho tiene 37, 38 Sí, años, dijiste, creo, sí, la primera causa es la enfermedad inflamatoria, ¿sí? Y después tenés las lesiones de la foie, las neoplasias, el Meckel, los síndromes de poliposis. Y después cuando aparecen causas raras, están las púrpuras, etcétera. Eso en menores de 40 años. Lo que tiene que ver con vasculitis es bastante general y puede impactar en muchas patologías. Digamos, la vasculitis en sí no es una enfermedad única, sino que es una enfermedad sistémica que tiene impacto de muchas otras entidades que las pueden provocar. Eh, y es un insuficiente renal crónico, porque también, digamos, si uno va por lo más sencillo, tenía un watermelon, eso es típico de un renal, es un renal crónico. Yo tuve hace unos años un paciente parecido, monorrenal, eh, que hizo cuadros de sangrado medio, pero que tenía un watermelon y hizo vasculitis eh, y tuvo biopsias. Digamos, es súper complejo. Eh, no biopsia sé, de qué, Doc. me parece, tuvo biopsia del riñón que le quedaba porque era un monorrenal y tenía una glomerulonefritis como creo que tenía este muchacho, ¿sí? Sí, Eh, no tuvo diagnóstico de una enfermedad inmune, pero terminamos pensando que se trataba de una vasculitis. Y la realidad es que el tratamiento fue médico. Se trató el watermelon, claro. tenía algunas lesiones yeyunales proximales que se trataron, digamos, con una push enteroscopía, con ir un poquito más lejos, y, y la realidad es que después, en algún momento se limitó, es como que se limitó, ¿sí?
Después el paciente falleció por otras causas, ¿no? Pues hizo una neumonía, etcétera. Pero la realidad es que es muy raro, primero es muy raro, como causa de hemorragia digestiva media en menores de 40, es raro. Ahora, este paciente ha tenido una hemorragia digestiva que también tenía que ver con la parte alta, ¿no? Porque las lesiones, las ectasias vasculares centrales se ven, son bien típicas y las resolvieron con argón. Y la otra pregunta, si tiene sentido una enteroscopía, en el 2019 en el Congreso me invitaron para que hablara del enfoque endoscópico del sangrado recurrente por lesiones vasculares de ayuno iliales. Y la realidad es que desde hace ya unos cuantos años empezamos a discutir si vale la pena tratar o no tratar, porque generalmente son múltiples, tratás aquellas que ves, y son pacientes que siguen anemizándose. Bueno, nada, es mi opinión. Ahí está Carlos, que sabe más que yo de clínica gastroenterológica y de cápsula. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿El claro. proteinograma es normal? Sí, Bien, hay un cambio significativo entre la primer cápsula y la cápsula que se hizo sí, recientemente. Y la verdad que nosotros avanzamos muchísimo porque hoy abordar endoscópicamente el intestino delgado es muy fácil, pero interpretar las lesiones no es tan fácil porque el patrón de respuesta lesional del intestino delgado bastante acotado y muy pocas entidades tienen una lesión patognomónica. Entonces se abre un perfil de diagnósticos diferenciales atroces. Pero en esta cápsula llama la atención, aparte de los puntos rojos y algunas lesiones vasculares, la presencia de linfangiectasias. Esos puntecitos blancos que vos describís, que ven mejor en la otra, son linfangiectasias. Sí, Ahí es, sí, ahí es. coincido. Esas Y eso se ve en los linfangiectasias. renales, Carlos, también, ¿eh? Sí, En perdóname, los pero renales se ve este tipo. bueno, cuando uno tiene linfangiectasias y estas lesiones, se abre un abanico de diagnósticos diferenciales. Por supuesto que hay enfermedades de linfangiectasias primarias, muchas asociadas a síndromes genéticos. En general cursan con una diarrea perdedora de proteínas, no parece ser el caso. no, Doc. Se la ve en la enteropatía actínica, no tuvo rayos. No, Se la ve en la tuberculosis, no la tiene. Se la ve en la sarcoidosis, no hay ganglios en el abdomen. Se la ve en la filariasis, se la ve en un montón, se la ve en el Whipple. La enfermedad de Whipple es muy parecida a esto, pero no tiene diarrea ni artralgia. Sería raro que este muchacho nos desafíe así esta noche presentando un aspecto único. Pero hay una situación donde sí se ve y que puede ser una alternativa, que es cuando hay alteraciones vasculares oclusivas. Por ejemplo, mecánicas, como puede ser la pericarditis constrictiva, o las estenosis de la cava, o las estenosis portal, y que se asocian con hipertensión portal. Y en la hipertensión portal uno puede tener angiodisplasias light, como tiene él, y se puede asociar con Watermelon sin ninguna duda. La forma difusa de Watermelon es un diagnóstico diferencial con la gastropatía congestiva. Tiene hecho hace mucho tiempo una angioresonancia que no mostró esa situación, esa es pero bastante nueva, Doc, es de este año. bien. Pero este es un diagnóstico que yo tendría en cuenta. Creo que Eh, las biopsias de estas lesiones, porque en la biopsia anterior las vellosidades son normales y salvo sí, la congestión vascular no sí. hay mucho. Y ahí, bueno, no se estudió amiloidosis, es otro diagnóstico, pero no tuvo amiloidosis renal, pero bueno, el tiempo suma millas. Pero a mí me parece que las biopsias de estas lesiones, que no tenían esa trascendencia en las endoscopías previas y en la cápsula previa, puede ayudar. Eh, yo insisto con el pensar en lo congestivo portal extrahepático en general o de la cava inferior, porque es un cuadro bastante sugestivo en este chico. Para la vasculitis, bueno, la nefropatía de él tiene una base de una vasculitis, pero hay formas que solo comprometen el riñón
y otras que comprometen en forma sistémica. Y las formas Claro. sistémicas no se restringen al delgado, suelen aparecer en Claro. distintas zonas del aparato digestivo, en la piel y demás. Y no es este el patrón de las lesiones del delgado, en general son más ulceradas y erosiones que este tipo de lesiones de aspecto vasculariforme, ¿no? Desde el punto de vista del tratamiento médico, bueno, es un gran desafío todo este chico, por supuesto. Yo creo que si uno piensa que esto es solo por angiodisplasia, la talidomida reducirá el requerimiento transfusional. Ningún tratamiento de las angiodisplasias es curativo. Cuando medimos el rédito, medimos cómo bajó el requerimiento transfusional o el tratamiento con hierro, pero nunca hay una vuelta atrás y los pacientes pueden pasar por distintas estrategias, como decía Raúl, la enteroscopía terapéutica perdió terreno, sobre todo en las formas diseminadas y múltiples, porque uno no termina de erradicar las lesiones y vuelven a aparecer nuevas demás. Yo abro el paréntesis, bueno, descartando la amiloidosis, el Whipple, que lo vio alejado para él, seguir viendo el tema vascular porque podría abrochar en la situación de estas lesiones que no sean angiodisplasias típicas, sino like. Y si ustedes ven, tienen muchos puntos rojos y extravasaciones sanguíneas que son también manifestaciones de la enteropatía hipertensiva. No creo que pueda aportar mucho hoy, Sí, sí. pero Vos qué hablás de noche, María enteropatía por Elisa, qué hipertensión noche. portal. Y ustedes en este caso, Raúl, Carlos, ¿qué le aconsejarían a María Elisa cómo Oh, seguir con él? mira, cuando yo Muy, tuve muy difícil. ¿Qué hacemos? Cuando yo evoco una niña con linfangiectasia que fue tratada durante años con dietas especiales, tratando de resolver su desnutrición y andaba con anasarca y demás, y me encontré con una cápsula muy parecida a la tuya, y ahí se hizo una angiografía intervencionista y se encontró una estenosis de una rama del aporte y de la cava y se resolvió con stent. Pero no tengo mucha más experiencia porque nosotros cuando vemos hipertensión portal la vemos más en los cirróticos o en alteraciones en las vasculopatías extrarrenales, extrahepáticas que suelen ser tratadas por vía quirúrgica cuando es posible, salvo en los cavernomas y demás. Pero no sé cuál es el rédito de la angioresonancia que él tiene, hablaría con la gente experta en vascular, porque ahí se abre un capítulo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sería una solución eso. La persona que No informó siempre, ¿no? No la siempre. persona. No, sí, pero por lo menos encontrar la punta del ovillo. La persona a la que le pedí incluso las imágenes que informó esta angioreso se dedica a vascular y a hígado. La verdad es que no tiene manifestaciones de hipertensión portal, tampoco se ve una varice en el esófago, la verdad es que el No, pero panorama no tiene normal. por qué ser una hipertensión portal que comprometa todo el terreno portal. Ya te Ajá, digo, cuando compromete la cava o la pericarditis constrictiva, que no tiene nada que ver con el hígado, claro, usa con varices, pero sí da una perfecto. congestión e hipotensión entérica portal. Ujú. Puede Y ser la una estenosis enteropatía, parcial. vos hablás de la enteropatía de la hipertensión portal, que a veces puede ser independiente, como decís vos, que Sí, no sí, tiene que sí. ver con la enfermedad hepática crónica que estamos habituados a ver. Tal cual, sí. Es Eh, más, este paciente, tipo de alteraciones sí, con linfangiectasia se ve más en este tipo de pacientes, porque en los otros pacientes podemos ver sangrados difusos, podemos ver puntos rojos, podemos ver angiodisplasias like, rara vez vemos linfangiectasia, podemos ver varices ectópicas, nada de eso él tiene, pero esta dilatación de las yo, sí, yo, estas yo lo que he linfangiectasias visto a en mí la me convocan. Sí, porque no son típicas tampoco. Y en este Sí. caso, Doc, por ejemplo, cuando uno piensa que el la- problema bien, puede estar a nivel más bien de la microcirculación, como puede pasar como cuando todos sabemos las causas de etiología de base, de todo lo que es hipoperfusión por alteración de la microcirculación a nivel de las vénulas, a nivel de los pequeños vasos,
que eso en estudios angiográficos y demás probablemente no lo veamos. Y en ese sector podamos tener zonas de microtrombos, y tal vez el problema esté pasando como a veces nos sucede en los cirróticos, que hacen microtrombos en la microcirculación, y que a veces hasta que uno no resuelve esa situación de microtrombos, no dejamos de tener patologías de este estilo similisquémica, por decirlo de alguna forma, expresadas en la mucosa. ¿Consideran que, por ejemplo, hacer alguna inmunohistoquímica o algún estudio más profundo de la zona de la biopsia nos puede ayudar en esto para Sí, descartar microtrombos? rojo Congo para amiloidosis seguro. Eso requiere ir a un buscarlo Whipple, activamente. claro. La Porque otra es la ahí uno expertise del hablaría, patólogo, porque una enfermedad de Whipple hay que buscar Claro. las Por inclusiones eso vos PAS claro, vos, intracelulares. claro, los PAS positivos, pero vos hablabas del Whipple, que es una de las posibilidades también, más rara, porque tienen Bueno, raro es todo en otras esto, ¿no? condiciones. Sí, esto es raro, el caso es rarísimo, no raro. Muy raro, Elisa, nos pusiste a prueba de bala con esto, estamos complicados, pero bueno. es el caso del año, yo creo. ¿Y les parece que, que Yo acá he visto no tendría ningún lugar, por ejemplo, el bevacizumab o alguna, como para pensar en algún otro tratamiento médico si pero la talidomida no mejora? Y yo soy reacio a pensar en tratamientos médicos cuando no tengo un sustento diagnóstico, Sí, porque claro. eso Pasa que el chico claro. sí, lo que pasa es que tiene genera 5 de hemoglobina y se va a complicaciones de morir. interpretación, complicaciones de efectos adversos, de beneficios no probados, de costos. La verdad que bastante tratamiento tiene con octreotide y con talidomida. La talidomida es buenísima, sobre todo si sos hombre y viejo, pero te puede dar una Es neuropatía joven. periférica, tiene sus bemoles, ¿no? Tiene- Y existen trastornos linfangiectasios en síndrome genético. Yo no tengo experiencia porque son rarísimos, el No, Turner, el Naón, pero no tengo experiencia. Pero este chico tiene algo de baja talla, yo, microcefalia y demás que por ahí el genetista nos puede ayudar a entender. Eso te iba a Eh, preguntar, Eli, ¿por ahí al genetista por ahí se le ocurre algo más o menos? O... Y pone una descripción que yo no entiendo mucho en su evolución y lo manda a hacer esto, que aparentemente cuesta 500.000 pesos, que el chico no lo tiene. Sí, Su cobertura, no sé si es que le cubre y él tiene que pagar 500 o no sé cómo es el tema, pero claro. está trabado en eso. Mm, Está ok. trabado en eso, pero sí, hace toda una descripción de qué alteraciones genómicas puede tener, pero es como que hace Claro, todo un coso, un lo pantallazo primario, general. digamos. Claro, claro, claro. Exactamente. Ujú. Bien. Bueno, bueno, perfecto. Entonces, ¿algún otro comentario al respecto? no, no, pero si con tenés alguna noticia, por Les favor. cuento. que nos, Sí, muy bueno, que muy nos bueno. Y ni que se te nos ocurra cuente. derivarlo. Se va para... No, no, no pidas, no pidas marcadores genéticos ni evaluación genética en el público, estamos al horno, lo tendríamos que ver, Consulta ¿viste? con el doctor Matanó. Y hoy día Sí, hoy no el tenemos, único no, lugar que está funcionando es el es Garrahan para inviable. hacer estudios Es- genéticos. Pero para exactamente, este chico de hoy no edad hay tenemos. que pedir la buena voluntad. Claro. Hoy no tenemos y el único lugar es el Garrahan. Y con respecto a la linfangiectasia, con el cuadro que contaba Carlos, yo el único paciente que vi con una linfangiectasia difusa también era un renal crónico, pero tenía diarrea, tenía otro cuadro. No tiene diarrea este Tenía, chico. claro, y este chico no tiene diarrea. Pero bueno, la No. imagen de cápsula tiene que ver con eso, es compatible con eso. Sí, 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 Bueno, sí, sí. Ahí La María Teresa doctora quiere. María Teresa, eso, y, ¿quiere hablar, doctora? y Ay, octreotide muchas y gracias. talidomida. Muchas gracias. Primero que todo, gracias por la presentación de este caso tan interesante. Yo creo, pues lo que pienso, no estoy segura, pero creo que estamos frente a un síndrome genético que une linfangiectasias con angioectasias y dentro de las posibilidades está la enfermedad de Fabry, que me parece importante y se puede estudiar porque tiene además un manejo y también
la esclerosis tuberosa. Entonces, yo pienso que lo mencionaron, el manejo con genética es fundamental y plantearle estas posibilidades diagnósticas porque somos nosotros los gastroenterólogos los que estamos viendo la manifestación más importante del paciente, es la manifestación gastrointestinal y podemos orientar al genetista para que haga estos estudios. Estas dos entidades se acompañan de enfermedad renal, se asocian y podríamos darle una oportunidad para su manejo, porque yo creo que él tiene una patología genética de base, que es lo que nos puede ayudar a su manejo. Pues el resto me parece excelente el manejo que se le ha dado. La otra persona que nos ayuda muchísimo es patología, orientando estas biopsias de la región que tiene las linfangiectasias y las angioectasias del paciente. Eso sería pues una de las propuestas. No sé, en algunos casos, además de la talidomida, se ha descrito que lo usamos para el síndrome de Neus azul, el sirolimus. No sé si de pronto no nos ayuda totalmente la talidomida, podríamos intentar usarlo en él. Creería que podríamos ayudar. Muchas gracias por ese caso tan importante y tan bonito. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario al respecto? Seguimos con el caso que sigue. Muy bien. Bueno, muchas gracias María Elisa por esta presentación. Creo que vamos a quedarnos todos pensando, así que Sí. por favor, apenas tengas una novedad, queremos saberla. Y lo que se les ocurra a ustedes también lo quiero saber. Bueno, espero que te haya ayudado el aporte de todos los doctores Muchas referentes, gracias. a ver si, bueno, logramos en el 2025 encontrarle la causa. Muchas Muchas gracias, María gracias. Elisa. Bien, a continuación vamos a seguir con el segundo caso, que va a ser presentado por el doctor Néstor Javier Villalba. El doctor es un médico gastroenterólogo, endoscopista y lector de videocápsula endoscópica que pertenece a los servicios de endoscopía del Sanatorio Juncal de Temperley, el Hospital Vizca y el Hospital San Juan de Dios. Se escucha un eco, me parece, de fondo. Me escucha mi voz de eco. ¿Ahí me Voy a escuchan bien? silenciar. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Sí? Sí, sí, muy Bueno. bien, muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por quedarse. Entiendo que ya es una hora media complicada. Gracias a los que se conectaron recién. Pero bueno, estas son las paradojas de la medicina, que quedarse hasta esta hora, ¿qué va a ser? Bueno, en mi caso, bueno, nada que ver con el de Elisa. La verdad que Elisa es muy interesante. Este es un caso resuelto, pero más que nada por ahí para llevar de aprendizaje un poco lo que es el manejo interdisciplinario, ¿no? Es un caso que comienza con un paciente varón de 25 años de edad, sin antecedentes de relevancia. Ingresa a la guardia, ¿sí?, del Sanatorio Juncal, uno de los lugares donde trabajo, por mareos, astenia, dinamia y registros subfebriles, más o menos de 15 días de evolución. También al interrogatorio dirigido tuvo asociados episodios de melena, aislados, perdón, episodios de melena, y al examen físico solamente se constató una palidez cutánea mucosa. Nunca presentó dolor abdominal. Y el tacto rectal al momento del ingreso era negativo y también tuvo una catarsis normal durante su internación. En el laboratorio de ingreso tiene una hemoglobina de 6, ¿sí?, un hematocrito 21. El resto del laboratorio era normal, excepto por el litro de sedimentación de 65 mililitros por hora. Se le hicieron serologías virales por estos episodios sufribles que había tenido, que resultaron hasta ahora las más comunes negativas. Obviamente le hicimos una endoscopía alta, yo acá muestro más o menos el resumen del video. La verdad que no se encontró nada, el intestino se veía absolutamente normal. Ya nos ha pasado un par de veces que después el paciente termina siendo celíaco, así por una cuestión que puede ser discutible o no, una cuestión protocolar. Muchas veces tomamos biopsia de intestino delgado en el momento de hacer el estudio.
pero en el techo, en la maniobra de retroflexión, no se veía absolutamente nada. Y también a nivel del antro y en la unión le cobramos una pequeña esofagitizada con mucha furia y nada más. Al realizar la colonoscopía, ¿sí? La preparación dentro de todo estaba bastante bien, tenía un buen Boston. Les muestro más que nada el video para que tengan una idea de cómo estaba preparado. No se vio absolutamente nada tampoco. Se realizó bien la visualización completa de ciego, aspirando los escasos restos líquidos que tenía. No se vieron angiodisplasias, absolutamente nada. Y como le digo, la verdad que el Boston estaba muy bien. ¿Sí? Le pusimos una puntuación de 8. Después de la aspiración, bueno, adelanto el video para que no sea molesto. Conclusión, tiene una endoscopía alta, con una esofagitis grado A y una colonoscopía en donde no se ve ningún hallazgo relevante, salvo unas pequeñas hemorroides internas. Durante su internación, bueno, se realizó transfusión, soporte hemodinámico. No volvió a presentar episodio de melena, como dije, durante la internación. Se le hizo una ecografía abdominal uniforme, una estatosis leve, un vaso con discreto aumento de tamaño, discreto, heterogéneo, con aspecto nodular, con imágenes de aspecto nodular sólidas, epocoicas de más o menos 46 milímetros en promedio. Debido a esto, se le pide primero una tomografía de tórax, porque aparentemente había referido un cuadro viral, también hace no mucho tiempo, no se ve nada, y una tomografía de abdomen y pelvis, en donde informan un vaso aumentado de tamaño, si este es el informe final, heterogéneo, a expensa de dos imágenes de más o menos 4 centímetros, de 4 y 3 centímetros, con realce periférico en fase arterial y homogeneizando después en fase venosa, y como informe, o sea, ponen que podrían corresponder a hemangiomas. La verdad que nos quedó dudas. Se le pide una resonancia, ¿sí? De abdomen, con contraste también con gadolinio. Y en el vaso informan más o menos lo mismo, con vaso aumentado de tamaño, con parénquima heterogéneo. Y también, Manes, dime eso por ahí cargada. ¿cómo? Perdón. Sí. Perdón. Que bueno, que también al médico de imágenes, cuando hablamos con él, y en el informe final lo informa como que podría corresponder a un hemangioma con centro necrótico, ¿sí? Sin descartar otras etiologías, como siempre, pero no se ven adenomegalias ni otros signos. Entonces, al paciente lo mandan de alta, por ahora con un diagnóstico de una probable hemorragia de origen oscuro. Y me lo mandan a mí para realizar la cápsula endoscópica. Yo más que nada cabe aclarar el equipo que usamos. El equipo que usamos es la cápsula de OMOM. Hemos pasado por todas las cápsulas menos la Myrocam. Hemos usado la CapsoCam Plus en su momento, la Pilcam, pero bueno, ahora usamos la OMOM HD. La verdad que dentro de todo está bastante bien. La de primera generación, la verdad que nunca lo usamos porque la verdad que tenía una muy mala imagen, pero con esta la verdad que dentro de todo va bien. Bueno, perdón por esta imagen terrorífica que soy yo acá. Sí, pero les quería mostrar más o menos una foto de todo lo que fue el trayecto. Lo que me interesa más que nada es recalcar el tiempo del tránsito de intestino delgado total, que son 10 horas, ¿sí? Y me acuerdo que hablamos con él y justo, eran las 11 de la noche y estábamos viendo la cápsula endoscópica los dos, y yo le había mandado al grupo, me acuerdo, y también, como era las 11 de la noche, obviamente muy pocas personas respondieron, es entendible, y justo estábamos hablando con él por este caso porque aparece, yo ahora voy a mostrar acá, que creo que es mejor. A nivel del estómago, bueno, no se ve nada. Cuando pasa aproximadamente la hora, como se ve acá arriba en el ángulo superior izquierdo, se observa ya un edema de las vellosidades y también comienza a verse una lesión ulcerada, ¿sí? Con sangrado, digamos, cuando se ve que la cápsula intenta pasar, claramente estenosante, ¿no? Eso es a la hora. Y a las 9 horas, ¿sí? A las 9 horas, aparece otra imagen de similares características y después el pasaje al colon sobre restos de melena, ¿no? Vuelvo a crear lo mismo. A la hora aparece la primera imagen, ¿sí? Y a las 9 horas, te muestro de nuevo, a la hora aparece la primera imagen, y a las 9 horas recién aparece la segunda. Entonces la consulta, que la duda que yo tenía en ese momento, era si esto era una sola imagen nomás, en donde la cápsula iba y venía, ¿sí? Y pasó todo ese tiempo, o en realidad eran dos lesiones, donde primero pasa una, llega al ilion terminal, va al ilion distal en realidad, y después pasa a colon. Entonces, bueno,
en algún momento uno tiene que tomar una decisión. Yo me jugué por 2 lesiones, que las describo, una a nivel del yeyuno y otra a nivel del ilion distal. Y lo que llama la atención acá es la duración, que son 10 horas de tránsito de intestino delgado. Entonces, habiendo tenido estas imágenes, hablo personalmente con el médico de imágenes, con el jefe del servicio de imágenes ahí, y le digo, bueno, mira, vamos, le comento el caso, le digo, le voy a pedir una enteroresonancia, no se la autorizaron por su cobertura, pero sí una enterotomografía. Así que bueno, peor es nada, le pedimos una enterotomografía, y ahí sí, digamos, viéndola bien, se observan, informan 2 imágenes nodulares en el vaso, pero también 2 áreas segmentarias de aumento de calibre con engrosamiento parietal difuso, que había una configuración pseudoaneurismática localizada en yeyuno proximal, que era la primera imagen, y en ilion proximal o medio, que era la segunda imagen. Y también aisladas imágenes adenomegálicas locorregionales en el plano mesentérico. Y ahí sí ya uno pasa a sospechar un proceso linfoproliferativo. Después, más que nada a manera de aprendizaje, revisamos las tomografías que se hizo durante la internación y también la resonancia que se hizo durante la internación. Y ya con el diario del lunes, obviamente fácil, miramos si ya se veían algunas alteraciones en el intestino delgado similares a las que se vieron en la enterotomografía, ¿no? Bueno, como conclusión, acá les muestro las imágenes de la enterotomografía. ¿Sí? Ahí se ven las imágenes nodulares en el vaso y acá las 2 imágenes en el intestino delgado. ¿Sí? Aunque les parezca mentira, esto en la resonancia se puede pasar, nos puede pasar a todos, pasó recibido lo mismo que la tomografía de abdomen y pelvis. Bueno, y acá quería hablar con ustedes, creo que estamos todos en la misma problemática. Es muy difícil, resultó muy difícil pedir una enteroscopía, muy difícil. Resumen de historia clínica por todos lados, no hubo manera de conseguirlo, así que se habló con la gente de hematología y bueno, el paciente fue a cirugía, se le hizo una laparotomía exploradora y lo que se observó, ¿sí? En las piezas quirúrgicas es precisamente, como ven acá, ¿sí? La imagen tanto en el yeyuno como en el ilion distal, ¿sí? Las que se veían en la cápsula y las que se veían también en la enterotomografía, ¿sí? Ya ulceradas, a punto de perforarse, con dilatación. Bien, lo que dio la pieza quirúrgica también después de varios meses de espera es que es un linfoma no Hodgkin difuso de células B grandes con compromiso extranodal, en este caso intestino delgado, y la oncohematóloga le pidió un PET scan donde se observa también que tiene compromiso supra-infradiafragmático, tanto el mediastino, con eso da claramente un estadio avanzado, un estadio 4 de Ann Arbor. El paciente, bueno, realizó tratamiento quimioterápico de primera línea con R-CHOP, no anduvo bien. Se hizo un PET scan control y no tuvo remisión. Hizo una segunda línea con R-CHOP más TAMO y tampoco tuvo respuesta. Y durante el ciclo de quimioterapia se puso neutropénico y presentó también una nueva internación por episodio de melena, con una nueva endoscopía y colonoscopía normal que nos pidieron. Y actualmente, digamos, se encuentra realizando un tratamiento de tercera línea y por lo que me comentó la oncohematóloga, bueno, está en plan de un protocolo en que se va a hacer en el hospital alemán para este tipo de linfomas que no responden a tratamientos de primera línea. Así que igual claramente el pronóstico lamentablemente es muy malo. Así que como conclusión, bueno, modo de repaso, solo el 5 al 10% de las hemorragias se localizan en el intestino delgado. La causa más frecuente de pacientes menores de 40 años, que este es el caso, son la lesión de Delasfoal, divertículo de Meckel, las neoplasias y la enfermedad inflamatoria intestinal, cosa que ha hablado el doctor acá, haciendo un repaso. Y la cápsula endoscópica es una herramienta útil, poco invasiva, y lo más importante que yo quería recalcar, porque después obviamente esto está bueno, es el manejo interdisciplinario, ¿no? Y hoy en día, bueno, gracias a la tecnología, y por eso al principio, antes que todos se conecten, hablábamos de esto, que está bueno tener un grupo como el de ustedes, en donde uno por ahí expone sus dudas, como yo varias veces escribí, expone también las imágenes, los videos, y uno da su opinión. Esto es muy valioso, esto antes no se podía hacer o era muy difícil de hacer, y la verdad que tener hoy en día todo un grupo de expertos al alcance de la mano está muy bueno, ¿sí? Así que bueno, desde ya, muchas gracias por su atención. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿La cirugía fue resectiva? La cirugía fue resectiva, sí, fue exploradora y resectiva. Sí, obviamente, hablando con el paciente, claramente sabemos que no tiene intención curativa, ¿no? Más que nada fue resectiva, pero sí, se lograron resecar las 2 lesiones y si no se evidenció, digamos, otros sitios.
En su momento se habló de hacerle la esplenectomía también con la gente de hematología, pero bueno, dijeron al final que no, decidieron conservar el vaso porque dijeron que no tenía mucha relevancia. No, ¿Te puedo preguntar sí, yo? Ah, sí, perdón, Sí, no, por pregunté supuesto. eso, pregunté eso Sí, sí. porque si bien no es terapéutica desde el punto de vista Ujú. de su enfermedad de base, no es infrecuente que estos pacientes en su evolución se perforen o Sí, sangren, exacto. Ujú. y entonces si uno va a la cirugía, distinto es si va a una enteroscopía con biopsia, si uno va a la cirugía tiene una oportunidad de proteger a ese paciente que va a tener un mal pronóstico porque ya el estadio de la enfermedad era muy avanzada Sí, y tenía otro factor condicionante que era más de una localización, que es un mal pronóstico también. sí, Y el diagnóstico presuntivo de entrada condice con la clínica, porque era un chico que ya venía con una alteración constitucional, con decaimiento, astenia, síndrome febril prolongado, la verdad que, y anemia, ujú. que uno en ese Estoy viendo contexto, acá. el diagnóstico de una enfermedad tumoral por ser jóvenes y linfoproliferativa por el contexto clínico, salvo que la vida le hubiese mandado una tuberculosis, que hubiera sido maravilloso, Sí, el diagnóstico como que venía por ese lado. Y sí, si en algo sirvió la Mi- cápsula fue para los tumores, que los diagnosticamos no en este caso, pero más precozmente que lo que era antiguamente, que era solo cuando lo palpaba el médico en el abdomen o se complicaba, y la cápsula permitió diagnósticos mucho más tempranos en todos los tumores. Las biopsias de duodeno fueron normales. sí, las biopsias de duodeno fueron normales. Sí, fueron normales. no, A mí me pareció de no muy era buena celíaco este práctica, chico. a mí me pareció de muy buena práctica cuando uno estudia un paciente con una anemia, tenga no estigmas en el duodeno, siempre debe tomar biopsia de duodeno porque la enfermedad celíaca existe, ¿no? Sí, sí, nos ha pasado. Por eso ya, por más que el paciente ya haya manifestado con melena y, bueno, claramente signos de una hemorragia digestiva, lo tomamos de rutina porque nos ha pasado que tranquilamente uno puede tener las dos cosas también, ¿no? Javier, y otra cosa que creo Sí, también de buena práctica, que no sé si lo hicieron, cuando uno estudia un paciente con una anemia de este tipo, es hacer una ilioscopía, ¿viste? Cuando llegas a ciego, ver también un poco el ilio. sí. No sé si lo hicieron, pero no lo Intentamos nombraste. canularla, sí, intentamos canular la válvula, estuvimos ahí bastante tiempo, no se pudo, así que como 30, 40 minutos decidimos dejarlo y bueno, Está estudiarlo bien. con cápsula endoscópica. Pero sí, sí, la idea era realizar la intubación. Sí, me olvidé de decir eso. Pero sí, como les Y, decía, nosotros por Eh, ahí lo que nos llamaba la atención eran las imágenes. Como que, viste, se sospechó al principio que sea algo linfoproliferativo, mm, pero, viste, algunas veces las imágenes se engañan un poco y los informes por ahí sesgan un poco. Y bueno, como dijo el doctor, la cápsula sirvió en este caso como para también orientar, ¿no?, al especialista en imágenes a buscar ciertas cosas. Y después, como dije antes, con el diario el lunes se volvió de nuevo a revisar las cosas y se veían imágenes. Bueno, ha pasado varias veces y nos va a seguir pasando. Y otra cosa a tener en cuenta que el linfoma es el gran simulador. Puede tener un mm. espectro de lesional muy variado. Sí, Estenosis, incluso, infiltración, úlceras, claro. pólipos. Así Exacto, que incluso tranquilamente uno podría sospechar una enfermedad inflamatoria intestinal, si bien obviamente tiene un contexto que da a sospechar bueno, un linfoma, pero tranquilamente lo puede pensar. Ujú. hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sheila, no sé si querés comentar Se algo. escucha la radio, no sé qué se escucha. Pasa, pasa. Eh, yo te quería hacer una consulta. Sí, Doc, Síntomas suboclusivos no tenía, no tenía tuvo dolor abdominal nada. Por eso y lo aclaré en la primera diapositiva, porque a nosotros nos llamó la atención. perfecto, El paciente estaba perfecto, perfecto, porque si no también hubiésemos perfecto. dudado por el tema Nosotros, de la colocación de la cápsula, eh, ¿no? vos sabés que enteroscopía nosotros hacemos desde hace unos cuantos años, del 2010. Hoy día está bastante complejo conseguir dónde, eso que vos Sí, decís es muy real. sí, Cuando nace la enteroscopía yo estaba convencido de que era un nicho y que era para ciertos espacios como hospitales públicos donde vos podés centralizar las prácticas. Y a medida que pasaron los años me convenzo más de eso, porque hay mucho inconveniente para hacerla en privado, para sí, conseguir material. Hoy día Olympus no está importando los sobretubos.
Entonces, con Fuji los que tenemos doble balón no tenemos problema porque hay, pero bueno, es una realidad porque si no estos pacientes con enteroscopía probablemente, bueno, van al tratamiento que corresponde oncohematológico, aunque, como decía Carlos, se pueden perforar y además, obviamente, puede sangrar nuevamente de forma importante. Entonces, si bien está en un estadio avanzado, todo lo que hicieron con todo lo que tienen, pero es más que suficiente y excelente, digamos, está muy bien. Y todos los linfomas que vimos nosotros son en pacientes celíacos, porque le hemos hecho una tanda importante de pacientes refractarios al Ludaondo, y ahí encontramos enfermedad asociada al linfoma T, y también encontramos linfoma de tipo B, ¿sí? ¿Encontraron Como linfoma este que de vos tipo B también? Sí, ¿Encontraron linfoma sí, de tipo B? también, en celíaco, sí. Tenemos, mira, creo que en total creo que son 14 pacientes, que la discusión era si se trataba de yeyunitis ulcerativa o linfoma, Claro. y bueno, y la entero sirve un poco no, bastante para descartar o confirmar, ¿sí? Y poder ir a tratamiento como corresponde. Y ahí tuvimos en todo ese grupo, la gran parte eran T, pero tuvimos B, ¿sí? Tuvimos, creo que eran uno o dos pacientes con linfoma B. ¿Y esos fueron refractarios al tratamiento Pero oncológico? sí, anduvieron muy Ah, mal. sí, Eso es muy mal, porque la conexión con el Udaondo era de continuidad, entonces sabíamos también la clínica y la evolución que tenían después. No, digamos, no se manejaban en nuestro hospital, sino que venían claro, claro. derivados para la enteroscopía, pero teníamos un seguimiento de esos pacientes, ¿sí? Mm. Sí, el linfoma T Muy tiene mal. peor pronóstico que el Sí, linfoma pero el B. B, claro. Sí, sí. Y muchos celíacos llegan a su diagnóstico con el linfoma puesto, digamos, que el linfoma Sí, Ya, sí. es el claro, diagnóstico Ya y, avanzado. claro, y distinto es el que se convierte en refractario, totalmente, totalmente. y ahí Son aparece la diferentes pacientes. yeyuno con el compromiso monoclonal. Pero este chico Excelente, lamentablemente tiene una enfermedad muy avanzada. Sí, Muy buen sí. caso. Bueno, muy buen vieron caso. la cápsula que hace poco yo subí al grupo de una médica, aparte con una inmunodeficiencia como un variable, lleno de Sí, hiperplasia sí, linfoide, y que también tienen muchas chances de tener, muchas chances, entre de un 10 y un ser. 20% de Sí, tener un sí, linfoma intestino sí, delgado, sí, y que, sí. y, y que no hay forma tampoco yo estuve hablando con oncohematología y no se le puede pedir PET todos los años, o sea, Claro. es muy difícil el diagnóstico precoz sabiendo que la No hay paciente lo forma puede de llegar a tener, vigilarlo, tal cual. y es muy difícil vigilarlo. Sí, sí, Ah, Pero bueno, la bastante. clínica, ¿no? Mm. Y- la clínica, lo que pasa es que la idea es pero yo llegar antes quiero que los... recordarte que el 18% de los adultos tiene hiperplasia nodular linfoide. Por supuesto que si tenés una enfermedad Sí, predisponente como la inmunodeficiencia como un variable, casi seguro la tenés. Pero no es Claro. raro que cuando haces una ileoscopía retrógrada en un Claro, adulto te encuentres con una hiperplasia nodular linfoide. sí. En No, los chicos es más frecuente todavía. sí, Sí. sí, Carlos. No, pero estas imágenes de la No, no. cápsula Está en el son contexto. impresionantes. Sí, Tiene sí, desde las vi, las vi. yeyuno. Vi las que Es Vos mandaste. ves Sí, la cápsula tremendo. de los chicos, Tremendo. las lesiones parecen polipoides, además son todas submucosas, son nódulos linfoides, pero lo ves. Y a veces tiene Sí, una etiología como es la alergia a la leche de vaca y otras veces no tiene ninguna etiología y es la expresión de su sistema inmune sin ninguna repercusión clínica. No es lo mismo en la inmunodeficiencia como un variable que se asocia a una situación particular. Y me parece que en esos casos la clínica y el seguimiento humoral puede ayudar, pero no es tan mandatario el linfoma en esos casos como en la enfermedad celíaca refractaria o complicada de entrada, ¿no? totalmente. claro. Y qué Buenísimo. La bueno. verdad que Javier, una Sí, consulta con respecto a la resección. Vos describiste una lesión a nivel del yeyuno proximal y la otra a nivel del ilion, ¿verdad? sí, sí, Bien. Y me comentaste que hicieron una cirugía resectiva. sí. ¿Qué cantidad de intestino delgado se le sacó a ese paciente? No lo sé. La verdad que no lo sé. Te soy franco, no lo sé. No, no lo sé. Porque, claro, ahí Ujú. está la duda, por ejemplo, de cuando uno plantea esta situación de haber tenido la posibilidad de la enteroscopía, ¿no? Porque Claro, por estamos eso. hablando de dos lesiones muy distales en donde vamos a resecar Sí, una es amplia una resección zona de intestino. importante. Sí, es una resección importante. Sí.
no tuvo, o sea, a nivel malosortivo, o sea, vos lo decís por una cuestión de que por ahí tenga una complicación por un intestino corto o algo por el estilo, No, pero no, medio no, raro. no, por eso, No. pero no. Sí, yo creo que acá la gran duda fue en si en su momento, porque es verdad lo que decía el doctor recién, que la mayoría termina perforado, termina, digamos, operado de todas maneras, pero sí, por ahí una enteroscopía un poco más o sea, precoz ayuda a evitar eso, ¿no? Por ahí con la quimio le va bien y Totalmente, y se evita totalmente. la parte quirúrgica. Pero bueno, en ese momento, imagínate, 6 de hemoglobina, había que hacer algo y bueno, se optó por esto que fue la laparoexploradora, ¿no? Y el fuerte fue el Con la diagnóstico. resección. Incluso Sí, también fue diagnóstico, exactamente. Pero está muy difícil, por eso yo quería justo hablar con ustedes, conseguir enteroscopía, ustedes que tienen por ahí más experiencia por ahí, muy. si esto viene así para rato o en No, algún momento se revertirá. eh, coincido a ver, coincido con lo que decís vos, por eso te hice el comentario desde la cuestión práctica. Mm, Eh, y un concepto que yo tenía cuando arranca todo esto y que hoy día eh, me da la pauta de que es así. Digamos, hacer enteroscopía es complejo, lleva tiempo, la gente se aburre. Yo vi varios grupos que dejaron de hacerlo porque se aburren. Eh, el número de pacientes que vas a hacer es es muy menor. poco, sí, Entonces es muy tenés que poco. estar, claro, tiene que ser para centros de derivación. Ese es mi criterio. Ahora, si Mm, uno piensa en tener todo el equipamiento como para resolver un paciente con patología digestiva, bueno, obviamente es un arma más, pero va a mm, ser complejo. Yo no creo que se modifique eso, porque además no encontrás tampoco aquel que tenga tanto entusiasmo, ¿sí? Eh, nosotros en el hospital, los dos que arrancamos, somos los dos que seguimos, y nos cuesta mucho encontrar quien se ujú, entusiasma a estar una hora parado, y además ha perdido un espacio muy importante en la indicación número uno, que era el tratamiento de las angiodisplasias. claro. Eh, en la hemorragia media, la causa número uno es esa. Entonces, Mm, eh, encontrar un pool de pacientes celíacos con enfermedad complicada o refractaria también es difícil, porque ¿quién las tiene? Ludahondo, porque es un porcentaje muy chiquito de los ujú, celíacos. Entonces, digo, son espacios chicos. Capital estaba complicado hoy día para hacer enteroscopía, por lo que yo te decía, por una cuestión de equipamiento, y se mm. van desactivando los grupos que trabajan en eso. Y como toda práctica, tiene, digamos, la necesidad de estar realizándola de manera continua para tener training, ¿no? Porque si no lo Claro. perdés. Sí, por eso me llamó mucho la atención, porque yo recuerdo cuando era residente mandaba a hacer enteroscopías y se hacían. Ahora es como que es una figurita difícil, sí, 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 me acuerdo. Sí, que al Sí, principio sí. las Sí, hacíamos hasta diagnóstica. A Claro, tal cual, veces, exactamente, sí, digamos, o sea, exactamente. el Ujú. rol para, del para diagnóstico aprender. ya Ujú. no. Sí, O Ya sea, está. ahora para aprender. Sí. todos los que. No, la enteroscopía no tiene lugar, ningún lugar en lo diagnóstico. Ningún lugar en lo Exacto, Claro. diagnóstico. ya es meramente terapéutico. Si Eso por hay un duda lado. de oclusión o suboclusión con dolor, enterotac o enteroresonancia. Y si no hay Claro, duda, porque es otro tipo de síntoma, la cápsula tiene Cápsula. todo el ujú. espacio diagnóstico, sin duda. Y Después la no enteroscopía olviden el retrógrada. colonoscopio pediátrico para hacer pulso enteroscopía, porque Y la push más de una vez, enteroscopía, que claro, hoy yo le decía, más de una vez tenés la lesión en tercera o cuarta porción. Exacto. Claro. Y lo que pasó también, Raúl, no sé si coincidís, viste, el enteroscopio Sí, espiral motorizado parecía que iba a cambiar la Sí, historia sí, y tal lo cual. sacaron del Lo sacó del mercado. sí, mercado, sí, Que tuvo muchas uno complicaciones, va, ¿no? porque, claro, sí, cuando sí, vas a porque, los congresos ah, internacionales o en cualquier lado ya de enteroscopía prácticamente Ni hablan. no se habla, no hay bueno, avances. Vos vas a los era, stands de Olympus y no era hay, la, vos decías, ¿hay algún enteroscopio? No, no hay. Claro. Yo recuerdo la no, enteroscopia era en la espiral que ilusión. apretabas el pedal y decía, guau, era magia, Era hacías la una ilusión, yo dije, enteroscopía, claro, una acá Era pegamos la algo enteroscopía ilusión. Y completa, sí. en Ujú. ese grupo está Begoña, bueno, Carlos tiene más contacto con ella, que es que es española y estaba en ese grupo con la gente de Alemania, era todo un grupo en Europa que venían trabajando y los primeros informes que tenían, que fueron, digamos, en una charla, me acuerdo que hubo una reunión en Uruguay, no hace muchos años, que ellos contaban que habían arrancado muy bien y que estaban muy entusiasmados con esto, pero después tuvieron muchas complicaciones.
Sí, y grave, sí, lo sacaron del desestimar, mercado. muy Lo grave, terminaron, muy sacaron del grave. mercado. Sí, y sí, gra- fuleras. Muy no, grave que hicieron, complicaciones y pero hubo un graves, daño y mayor graves. porque Sí, esta fue la evolución del Discovery, que era un sobretubo con una espiral claro, Claro, claro. que hacías enteroscopía con un colonoscopio pediátrico y que andaba muy bien y que Olympus lo compró para discontinuarlo y hacer este modelo Totalmente, motorizado y sacó del mercado más moderno. ese sobretubo que era mucho más económico y que era, yo cuando vi las primeras enteroscopías hechas con ese método no lo podía creer porque llegaban muy rápido al ilion distal. Sí, tal Con el, cual. en con el, nada. era maravilloso, pero Olympus lo compró para sacarlo Del discontinuarlo mercado. del Descontinuar el mercado sobretuvo, y claro. desarrolló eso. Y las Ujú. complicaciones fueron dramáticas, ¿eh? Por eso Sí, lo sí, sacaron. sí, 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 El sí, sí. Creo robotizado lo que sacaron porque hubo complicaciones muy severas. Una sí. con un atascamiento que Muy, no pudieron resolverla, ¿eh? muy grave. Sí, 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 sí. me acuerdo que lo habían descrito eso. Sí, 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 se me acuerdo. publicó. María Una Teresa, creo que quiere lástima. hacer Sí, creo que hacer algún comentario. Sí, muchas gracias. Qué caso tan interesante. Bueno, yo creo que todas las cosas dependen de una realidad nacional. En Colombia, nosotros sí usamos mucho la enteroscopia. Creo que la cápsula es fundamental en el diagnóstico, pero la enteroscopia es una herramienta que debe ir unida. Al menos en mi país, tenemos centros, como dijo el doctor, donde se hace la enteroscopia. La cápsula está más popularizada, pero hacemos enteroscopia y nos ayuda mucho en muchas oportunidades. Por ejemplo, hacemos terapéutica, que todos ustedes la han mencionado, pero hacemos también diagnóstica. Muchas patologías necesitamos llegar a tomar biopsias. Sí, la usamos con una frecuencia importante y en realidad, pues como les he oído a ustedes, depende mucho del país, del recurso. Nosotros tenemos doble balón y balón único de Olympus. No tenemos problema con la importación del sobretubo de los dos. O sea, tenemos sobretubos de un solo balón disponibles, que es más sencilla de pronto, pero usamos las dos técnicas. En el caso particular que acaban de exponer, de hecho, creo que si uno hubiera tenido disponible la enteroscopia, era maravillosa para este paciente y en él, además, pues de descartar el Epstein-Barr, el HIV, la enfermedad celíaca, el Crohn, nosotros hemos tenido casos de linfoma de células B grandes asociados a Helicobacter pylori. No sé si ustedes han tenido esa experiencia y creo que nosotros en esos casos diagnósticos que específicamente tuvimos uno el año pasado que presentamos, yo invité a los casos difíciles, esa vez fue una señora ya mayor, no es un paciente joven como el niño que están presentando. Y llegamos a la lesión con enteroscopia, biopsias, hicimos el diagnóstico y estaba asociado a Helicobacter pylori y tuvo buena respuesta. Entonces, quería exponer y comentar este caso y además decir que nosotros sí usamos mucho la enteroscopia en terapéutica, en diagnóstico y lógico que usamos mucho más la cápsula endoscópica, pero me parece pues un poquito la diferencia de países, de disponibilidad, importante de comentar, lo que me parece muy interesante oírlos en lo que Mm. ustedes están exponiendo. Muchas gracias por presentar este caso y por permitirme estar en la reunión de ustedes, que he aprendido muchísimo. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctora. Bueno, hace poco yo mandé
un video, un segmento de video y una foto de una chica también de 20 años que tiene un pólipo ahí, parece pediculado en yeyuna y no más. Y no encuentro manera, o sea, también con una anemia severa, en hierro endovenoso, transfusiones, y no hay manera de conseguir que le autorice una enteroscopía terapéutica. Sí, está complicado, pero bueno. Recurso de amparo. Sí, tal cual, sí. Doctor, Sí, Ujú, ujú. yo tengo en este caso que usted tiene eh, la posibilidad también de hacer enteroscopia intraoperatoria, que ustedes pueden hacer con su cirujano laparoscopista y avanzando el colonoscopio, llegando al pólipo y haciendo la polipectomía. O sea, Sí, hay sí. regiones de mi país De todas, en donde sí. tenemos la necesidad de usar la enteroscopia intraoperatoria. Es más, aquí en la clínica que tenemos el recurso de enteroscopia cápsula, en muchas oportunidades tenemos que hacer enteroscopia intraoperatoria porque la lesión está en una región en donde no llegamos con la enteroscopia peroral ni peranal y nos toca entrar con el cirujano que nos ayude a llegar a la lesión que está en una parte del intestino que no hemos alcanzado. Entonces, también en estos grupos como los de ustedes que les oigo, que no tienen la posibilidad del enteroscopio de un solo balón o doble balón, yo creo que el recurso de la enteroscopia ayudada por el laparoscopista sin enterotomía, entrando con un colonoscopio por vía oral o por vía anal, dependiendo de donde veamos la lesión en cápsula, es de gran ayuda. Yo no dejaría de lado esta ayuda porque ustedes a esa no le tienen ninguna restricción. Tienen laparoscopistas y tienen un grupo multidisciplinario, gastroenterólogos, tienen colonoscopios y creo que pueden llegar a muchas lesiones por esta vía. Pienso que, por ejemplo, este caso también hubiera podido ser abordado de esta manera. Ahora, entraron por cirugía resectiva, pero habían podido entrar por una enteroscopia intraoperatoria, llegar a la lesión, tomar biopsias, hacer el diagnóstico, descartar que asociada al linfoma no tuvieran un Crohn, una celíaca o otra patología del intestino delgado. Me parece que es un recurso que no podemos olvidar. De Ok. todas maneras, si bien yo coincido que tiene que ver con países, con regiones, con accesos a equipamientos, no tenemos que dejar de lado que la enteroscopía, hoy día la indicación clara es la terapéutica. Tal cual. No Sí. usamos habitualmente enteroscopía en nuestro país, y aparte es lo que se dice en el mundo, porque esto no es un antojo nuestro por Ujú. país. En el mundo hoy la enteroscopía está dedicada a la terapéutica. Los casos donde uno tiene que ir a hacer un diagnóstico, los celíacos hoy no tienen indicación de enteroscopía, salvo que uno tenga la duda de que tenga un linfoma, una yeyunitis, en los que yo Ujú. contaba, que es un porcentaje mínimo. No vamos a ir a hacer diagnóstico por enteroscopía con biopsias de un celíaco, porque está demostrado que no tiene ningún valor. En algún momento se discutía si existía la celiaquía parcheada o si había que ir un poco más allá, y la realidad es que con 6 biopsias, 4 de segunda porción y 2 de bulbo, uno hace un diagnóstico. Entonces, las indicaciones, que quede claro desde mi punto de vista, hoy día de la enteroscopía son terapéuticas. Resección de pólipos en Pau-Jäger, resección de adenomas, de pólipos, bueno, angiodisplasia, donde tenemos que ir a hacer argón. La terapéutica hoy por enteroscopía es lo que hace de valor la enteroscopía. Porque si bien todos podemos hacer una intraoperatoria, y lo que decía la doctora coincido Ujú. 100%, también tenemos que pensar cuánto tiempo nos va a llevar, cuánto vamos a estar adentro del quirófano y cuánto vamos a cobrar por eso. Digamos, ¿qué Exactamente. rédito tiene? Es verdad. Entonces, Ponerse por tanto, eso, sí, tal cual. tenemos que tener ojo.
No sé cuántos enteroscopios hay en su país, doctora, y activos. Nosotros sí, pues realmente ¿Cuántos tenemos enteroscopios en tantos. todo el país tienen ustedes? Doctor, yo le calculo que en todo Colombia, no más en Sí. Bogotá, podemos tener 20. Y las ciudades Ah, pero principales tienen, Es un por, montón. yo estoy en una montón, clínica, digo. sí, es un montón. están holgados. Nosotros tenemos, Sí. ahora tenemos mucho más cápsula que enteroscopia, pero No, tenemos seguro, seguro. enteroscopias en todas las ciudades, Medellín, Genial. Cartagena, Cali, Muy bueno. todas tienen. Y por Muy bueno. ejemplo, Cali, que es pequeña, tiene Imbanaco y tiene el Valle de Lili. Medellín, que es pequeño, no es Muy tan bueno. grande como Bogotá, tiene más o menos unos 6 enteroscopios. Cartagena, Sí, que es sí, muy pequeña, bueno. tiene. Sí, pero no, yo estoy de acuerdo con usted que el papel fundamental de la enteroscopia es terapéutico. Estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros hacemos cápsula Sí, para sí. diagnóstico, pero estoy de acuerdo también en que hay situaciones de diagnóstico, como este caso particular, Sí. que requieren una enteroscopia diagnóstica para tomar las biopsias y dirigir el tratamiento adecuado, como es el tratamiento de un linfoma. Y también hay situaciones como cuando tenemos un GIS o tenemos un neuroendocrino que no podemos Totalmente. localizar, tenemos que marcarlo para que en la Totalmente. cirugía pueda ser resecado adecuadamente. Entonces, el recurso de la enteroscopia es fundamentalmente terapéutico, pero tenemos en oportunidades en que tenemos que usarlo para diagnóstico. Por ejemplo, yo tengo pacientes con histoplasmosis intestinal que hemos llegado con la enteroscopia a su diagnóstico y su tratamiento es netamente médico. Entonces hay infecciosas que requieren un diagnóstico para hacer un tratamiento adecuado. No necesariamente es resectivo, es quirúrgico. Entonces, en este punto, la enteroscopia diagnóstica tiene un valor que tenemos que recordarlo. Cada paciente es distinto, Como marcador. yo creo. Sí, Ujú. pero muy, muy bonito el caso y muchas gracias por invitarme hoy Muy bueno. a su remisión, a su Bueno, muchas reunión. gracias, María Teresa. Gracias, Muy muy bien. amable. Bueno, la verdad Bueno, que muchas muchas gracias a gracias todos. a ¿Sí? eso. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que ir culminando la sesión. La verdad que se generó una charla muy interesante, muy enriquecedora. Creo que los dos casos fueron excelentes y los moderadores realmente brillantes. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Desde mi punto de vista también quiero agradecerles a todos por esta sensación de que el grupo es muy ameno para todos, que se consulta un caso y todos los expertos y todos con más o menos experiencia comparten sus opiniones, sus experiencias y eso creo que nos ayuda a todos desde cualquier punto del país en el que nos encontremos. Así que gracias por eso y ojalá que, bueno, en el 2025 sigamos trabajando de la misma manera. No sé si querés aportar algo, Joaquín. No, más, digamos, no quiero repetir lo mismo, pero coincido plenamente con vos y espero que sigamos así. Y gracias a los Muchas organizadores de este gracias. Sí, encuentro. gracias. Ujú. Muchas gracias, Gabriela, por Muchas organizar todo. gracias. Y bueno, No, muchas gracias por estar a estas altas horas. bueno, Muchas gracias y a buen Bueno. ustedes. año, ¿eh? Buen que año tengan para buenas todos. Buen noches. Hasta año. luego. Igualmente. Gracias por Buenas todo. noches. Hasta Gracias. luego. Chao. Año para Hasta todos. luego. Chau.